Te alabamos, te bendecimos porque eres bueno, Señor, y misericordia para siempre. Señor, en estos momentos te pedimos que nos ayudes a entrar, Señor, en la oración, en el estudio de tu palabra. Señor, cuando abra mi boca, llenará tú. Unge, Señor, mis palabras. Tu palabra ya está ungida, pero unge, Señor, mi boca, mis labios, para poder compartir lo que quieres esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Dios bendiga a todos y shalom. Y esta noche quisiera hablar sobre el tema, tal vez intitular este mensaje, la mentira desagrado de Dios. La mentira desagrado de Dios. Y vamos a tener por versículo base esta noche Proverbios capítulo 12 y versículo 22. Proverbios capítulo 12 y verso 22. Y dice en el nombre del Señor. Dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Entonces, una de las cosas que dice la palabra de Dios que el Señor aborrece, entre otras cosas como el orgullo, la soberbia, derramar sangre inocente, es la mentira. Y nuestro Dios, quien servimos, a Jesús, a Yeshua, dice la palabra de Dios que Él es fiel y verdadero, ¿verdad? Son dos cosas opuestas completamente a lo que nos está diciendo este proverbio. Dice la palabra de Dios que el Señor aborrece a los labios mentirosos y por lo tanto los que son mentirosos, las personas que habitualmente mienten o viven en mentiras, estas personas no pueden ser leales, no pueden ser fieles, ¿verdad? Porque la mentira en su naturaleza siempre busca algo para sí, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Satanás o el diablo dice que él es el padre de las mentiras, que él fue el que inventó las mentiras, ¿verdad? Y por lo tanto, él no le fue fiel a su creador, a Dios, ¿verdad? Comenzó con orgullo en su corazón, se le subió a la cabeza y en un momento de locura quiso reemplazar a Dios, ser más alto que Dios. Y por lo tanto comenzó una campaña de mentiras donde nos dice la palabra de Dios que engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? Por sus mentiras, su engaño. Y ahí demostró su lealtad a Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que Dios aborrece a los de labios mentirosos, a los mentirosos, pero que se complace en los que actúan con lealtad. Entonces, la persona que camina en verdad, la persona que es verdadera, es una persona que es leal, que es fiel, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el Señor no busca la perfección, el Señor busca la fidelidad, que seamos fieles. Y la única manera que vamos a caminar, a perseverar en el camino de Dios, es caminar en la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Vivir nuestras vidas en la verdad. Y la palabra de Dios nos revela que la razón que Dios odia tanto
a los de labios mentirosos es porque son personas que no son leales, que no caminan con lealtad, que son capaces de decir mentiras de cualquier cosa a cualquier cosa y a cualquier persona por tal de adquirir lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, en el reino de la maldad, en el reino de las tinieblas, todo se trata del yo, ¿verdad? Todo es egoísmo. ¿Qué puedo hacer para mí? Si hago eso, ¿qué hay para mí? ¿Verdad? Entonces, en el reino de Dios es totalmente opuesto, ¿verdad? Jesús, cuando se estaban peleando sus discípulos sobre cuál era más grande, les dijo, miren, si ustedes quieren llegar a ser grandes en el reino de Dios, tienen que ser siervos de todos. Entonces, la servidumbre no tiene ningún pelo de egoísmo, ¿verdad? Porque sirve a otros. Entonces, para poder realmente servir a otros, tenemos que caminar en la verdad de la palabra de Dios. Cuando andamos buscando lo nuestro, cuando queremos salvarnos a sí mismos, nuestro propio pellejo, o queremos adquirir algo, entonces muchas veces empleamos las mentiras o la mentira, y por lo tanto no podemos ser leales a nada, y mucho menos a Dios, ¿verdad? Para serle leales a Dios, tenemos que caminar en la verdad, y en la verdad de la palabra de Dios. Y por lo tanto, también quiero decir que todos batallamos, hermanos, con eso, ¿verdad? Todos somos tentados de una manera u otra a veces a no ser verdaderos, verídicos, ¿verdad? Lo que llaman las mentiritas blancas. Pues no hay mentiritas blancas, o es verdad o es mentira. Entonces todos luchamos con esto, ¿verdad? Todos hemos echado mentiras en nuestras vidas, todos hemos dicho cosas que dijimos, ay, no es la verdad, ¿verdad? Y debemos de comprender que en el Señor hay gracia, hay misericordia, ¿verdad? Podemos volvernos a Él, pedirle perdón, si hay algo que tenemos que arreglarlo, pero Dios espera que nosotros caminemos en la verdad y que digamos la verdad. A veces sufrimos consecuencias por decir la verdad, sí, pero Dios nos va a premiar, Dios nos va a buscar la salida cuando sufrimos a causa de la verdad, ¿verdad? Si queremos ser hijos de Dios, si queremos ser hombres y mujeres de Dios, tenemos que caminar en la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que hacer un lado las mentiras. Yo me recuerdo que desde que tengo razón y al mirar programas de televisión y películas y tantas cosas, me di cuenta cómo decir mentiras, cómo diré, se hizo como una moda, ¿verdad? Al principio. Y en las comedias, en tantas cosas, habían situaciones donde las personas vivían vidas de mentira o decían mentiras, y todo era muy cómico, ¿verdad? A la gente se les hacía muy chistoso, muy humoroso. Pero la verdad es que a Dios no le agradan las mentiras y no le agradan las vidas que se viven en mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los mentirosos no pueden ser leales. Y si los hijos de Dios, si nosotros como siervos de Dios andamos en mentiras, entonces tampoco vamos a serle leal a Dios, ¿verdad? Por eso dice que la palabra de Dios, que Él es fiel y Él es verdadero, ¿verdad? Nuestro Dios es verdad. Y Él nunca, dice la palabra de Dios, nos va a fallar porque Él es fiel, ¿verdad? Entonces la fidelidad está relacionada a la verdad. Una persona que vive en verdad, ¿verdad? Lo más que podemos, todos cometemos errores, entonces somos personas que vamos a serle fieles a Dios hasta el final. Y eso es lo que busca el Señor. Dice, el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Entonces, si tendemos a echar mentiras, dejémoslo. Dejemos de echar mentiras, ¿verdad? Ni blancas, ni negras, ni grandes, ni pequeñas. Hacer a un lado la mentira y vivir nuestras vidas en verdad
y en fidelidad hacia Dios. Por eso dice que Dios aborrece los labios mentirosos. Tengamos cuidado con eso. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, ¿verdad? Dice, y el que la ama, ¿verdad? Lo que ames, si amas la vida, vas a vivir en verdad, vas a hablar vida, pero si amas la muerte, vas a vivir en mentira y vas a vivir hablando cosas que no se deben hablar. Dice la palabra de Dios allí en la primera carta, la epístola de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Que hay muchas cosas, ¿verdad? Si de veras queremos ser felices, si de veras queremos vivir vidas que amamos, tenemos que aprender a controlar nuestra mente y dejar de hablar el mal, dejar de hablar mentiras, dejar de hablar de otras gentes, ¿verdad? De andar criticando, de andar subajando a nadie, y guardar nuestros labios de engañar, ¿verdad? Todo eso empieza, hermanos, en el corazón. Lo que sale de nuestra boca, nos trae bien o nos trae mal. Si hablamos el bien, si honramos a Dios y somos verdaderos, entonces vamos a amar la vida y vamos a conocer días felices. Pero si insistimos en hablar cosas malas, cosas sucias, y insistimos en hablar engaño y mentiras, entonces va a ser lo opuesto, ¿verdad? No vamos a amar la vida y vamos a ver muy pocos días felices. La manera de apartarnos del mal y hacer el bien es de guardar nuestra boca, lo que decimos, lo que hablamos, ¿verdad? No siempre tenemos que decir lo que se nos viene a la mente. Hay personas que lo que primero se les viene a la mente, ¡pum!, ahí lo hablan, ¿verdad? Eso no es sabiduría, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la personalidad de la persona. No importa si es una persona extrovertida que habla mucho, que le encanta hablar, o una persona introvertida que no habla mucho, no importa. El extrovertido, tanto como el introvertido, pueden decir cosas que no deben de decir, ¿verdad? Y tenemos que pedirle al Señor sabiduría para que enseñe nuestra lengua para hablar el bien, ¿verdad? Y sobre todo hablar la verdad y apartarnos de la mentira, del engaño. Dice la palabra de Dios que donde hay muchas palabras, que no está lejos el pecado. ¿Verdad? Por eso tenemos que tener cuidado de estar hablando y hablando y hablando y hablando, porque muchas veces ahí salen exageraciones, que son mentiras, salen cosas malas. Tenemos que pedir al Señor, Señor, dame sabiduría para saber qué hablar, saber cuándo hablar y saber de qué manera hablar, ¿verdad? No siempre tenemos que estar hable y hable y hable y hable. No, eso no es lo que la Escritura nos dice. Y sobre todo que no andemos hablando cosas malas, ni tampoco hablando mentiras o hablando engaño, ¿verdad? Todo eso lo que pasa es que trae nuestras vidas mal, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que también debemos de buscar la paz y seguirla. Pero si nuestra boca está hablando cosas malas, se está hablando maldiciones, se está hablando engaño, lo único que va a hacer es, ¿sabe qué está invitando? Está invitando el mal, ¿verdad? Porque lo que hablamos es muy importante y estas cosas las he enseñado yo en el pasado. No debemos de andar maldiciendo a nuestros cónyuges, no debemos de andar maldiciendo a nuestros hijos, no debemos de andar maldiciendo a nadie, ¿verdad? Cuando maldecimos a nuestros cónyuges,
y maldecimos a nuestros hijos, diciéndoles cosas como no sirves para nada, o vas a ser igual que tu papá, un alcohólico, o nunca vas a llegar a ser nada, eres bueno para nada como esta persona, estamos hablando mal. Y lo que estamos haciendo, estamos invitando que el mal venga a nosotros, que el mal venga a nuestros matrimonios, que el mal venga a nuestros hijos, que venga a nuestra vida. Le estamos abriendo la puerta al diablo para que entre y traiga mal a nuestras vidas, a nuestras relaciones, ¿verdad? Por eso, como hijos y hijas de Dios, tenemos que aprender a hablar el bien. ¿No sabes cómo? Pide al Señor y dile: Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Dame sabiduría, Señor, para aprender a hablar el bien, bendecir, ¿verdad? Bendecir a nuestros cónyuges, bendecir a nuestros hijos. Yo siempre, cuando estaban pequeños mis hijos, yo les decía: ¿sabes qué? No sean diciendo nombres los unos a los otros, ¿verdad? O sobrenombres. Muchas veces esos apodos o esos sobrenombres son muy dañinos. La persona a lo mejor no diga nada o les haga creer que no hay problema, pero muchas veces esas cosas causan heridas muy profundas, ¿verdad? Cuando estaban creciendo nuestros hijos, le decían a mis esposas: no les llames nombres, ni yo les llamo nombres. Si tenemos que disciplinarlos, los disciplinamos, los corregimos, pero lo hacemos con amor y sin andar diciéndoles nombres, ni andar hablándoles maldiciones, ¿verdad? La corrección tiene su lugar, pero es para eso mismo, para corregirlos amorosamente. No es para subajarlos, no es para llamarles nombres, no es para ponerles apodos, no es para estarlos subajando, es simplemente para corregirlos en amor, ¿verdad? Entonces, parte de nuestra vida de hablar la verdad es de hablar cosas buenas, ¿verdad? Si tenemos problemas con nuestra boca, a lo mejor venimos de un trasfondo donde en nuestras casas, nuestros padres, cada otra palabra era una mala palabra, pues tenemos que cambiar eso. Eso se llama revertir la maldición, ¿verdad? Pedirle perdón al Señor y comenzar a hacer hábitos. Hacer a un lado los hábitos malos y hacer hábitos buenos. ¿Tienes problema con tu lengua? Pídele al Señor sabiduría. Dile: Señor, enséñame a hablar. Enséñame cuándo hablar. Y enséñame cómo debo de hablar, ¿verdad? Por eso nos dice la palabra de Dios que si queremos amar la vida de veras y queremos gozar de días felices, miren, todo está en nuestra boca, lo que hablamos, ¿verdad? Y lo que hablamos, lo que permitimos hablar, eso es la acción que vamos a tomar. Si vivimos nuestras vidas engañando, hablando cosas malas, nuestras acciones van a seguir, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser sabios en la manera que hablemos. Hablar la verdad, hablar cosas buenas, ¿verdad? El Salmo 103 dice que Él es el Dios que perdona todas nuestras iniquidades, es el Dios que sana todas nuestras enfermedades, es el Dios que redime nuestra vida del hoyo de la destrucción. Dice que nos corona de favores y misericordias. Dice: el que llena nuestra boca de bien, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Qué quiere decir eso? Que hablamos bien, ¿verdad? Vivimos vidas sanas, vidas felices, amamos la vida porque hablamos bendición. Entonces, ¿qué sucede? Entonces trae sanidad a nuestros cuerpos, nuestra boca está llena de bien, hablamos lo bueno y somos rejuvenecidos, ¿verdad? Todos conocemos a personas que cuando nos dicen su edad estamos: wow, yo pensé que eras mucho más joven. Examina su vida, ¿verdad? Posiblemente es una persona que habla el bien, es una persona que no se deja llevar por el mal, y mucho menos el engaño y la mentira. Cuando decimos engaño y mentira, invitamos al padre de las mentiras a nuestras vidas, que es Satanás y el diablo, que el Señor lo reprenda,
Entonces tenemos que controlar, ¿verdad? Tenemos que controlar lo que hablamos, cómo hablamos. Especialmente cuando nuestra carne quiere hablar cosas necias, ¿verdad? Quiere hablar de su amargura o de su dolor. Tenemos que refrenarlo, ¿verdad? Tenemos que llevarlo todo a los pies del Señor y hacer hábitos, forjar hábitos, ¿verdad? Donde vamos a decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi manera de hablar y voy a bendecir y no voy a maldecir. Y si estoy echando mentiras, si tengo hábito de echar mentiras, se acabó y voy a hablar la verdad, ¿verdad? El diablo no nos puede hacer nada que no queramos hacer, pero tenemos que luchar. Tenemos que hacer decisiones deliberadas que vamos a obedecer y seguir la palabra de Dios. ¿Es fácil? No. Pero por eso dice la Biblia que tenemos que luchar. Pablo dijo cuando ya lo iban a ejecutar, dice, he peleado la buena batalla. Es una lucha. Y tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar duro para disciplinar nuestras vidas y vivirlas de manera que sea de agrado para el Señor. El Salmo 122 dice, Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras, ¿verdad? De los mentirosos. Los mentirosos hacen mucho daño. Los mentirosos asesinan caracteres, subbajan a personas, ponen a personas en mal con otros, destruyen relaciones, destruyen matrimonios, destruyen cosas buenas, ¿verdad? Entonces, si Dios odia a los mentirosos, Satanás los ama. ¿Por qué? Porque hacen su obra, hacen sus trabajos. Y por eso escribió el salmista, decía, Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras, ¿verdad? Las lenguas engañosas, las lenguas que solo hablan mentiras y causan mucho daño. Causan mucho daño. Entonces, pidamos de Dios protección, que nos proteja de los mentirosos, de los envidiosos, de los que nos envidian, ¿verdad? Y dicen mentiras. Y si tenemos esa costumbre de estar hablando mentiras, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón al Señor y dejar de echar mentiras, de vivir mentiras. Yo conozco personas que muy fácilmente echan mentiras. Y sabemos que están mintiendo, ¿verdad? Pero si no, mucho cuidado, porque se las van a ver con el Señor, se las van a ver con Dios. Si le estás haciendo daño a la gente con mentiras, si estás calumniando, y estás subbajando, y estás ¿cómo se dice? Desacrando vidas, cuidado, arrepiéntete, vuélvete a Dios, pídele que te ayude para dejar de echar de mentiras o engaño, andar calumniando a otros, y pídele que te ayude, porque todo eso trae juicio, ¿verdad? Muchas personas no prosperan, no progresan, llegan a un cierto lugar y no entienden por qué. Pues examínate qué estás hablando, qué estás trayendo a tu vida, qué estás sembrando, ¿verdad? Cuando hablamos, también estamos sembrando cosas. O estamos sembrando el bien, o estamos sembrando el mal. Acuérdate que Jesús dijo, no lo que entra en la persona la contamina, sino lo que sale de la persona. Entonces muchas veces cuando vivimos en vidas engañando, haciendo daño, echando mentiras, estamos sembrando, ¿verdad? Y si estamos sembrando eso, un día nos llega esa cosecha amarga, ¿verdad? De todo lo que sembramos, el mal que sembramos, las mentiras que sembramos, de repente nos llega nuestra cosecha. No, mejor sembrar el amor, sembrar la verdad, sembrar bendición, ¿verdad? Animar a la gente, amarlos, decirles, hermano, hermana, sigue adelante, hermano, hermana, aconsejarlos, exhortarlos con la palabra de Dios, sembrar el bien, ¿verdad? Y un día te va a llegar tu cosecha. ¿Verdad? Acuérdate que
que tienes que esperar, porque cuando siembras algo, no cosechas al siguiente día, ¿verdad? Entonces, acostúmbrate en tu vida a sembrar el bien, bendecir tu cónyuge, orar por tu cónyuge, bendecir tus hijos, orar por ellos, tu familia, tus amigos, compartirles la palabra, compartirles vida, verdad, y estás sembrando, ¿verdad? Sembrando y sembrando, y un día te va a llegar una cosecha de bien, te llega de repente, ¿verdad? De repente te llega una ola de bendiciones, y dices tú, perdón, ¿de dónde viene todo esto? No lo merezco. Pues estás recibiendo lo que sembraste. Y muchas veces Dios te abruma con su bendición, ¿verdad? Llegan momentos en que te llegan ola tras ola de bendiciones, pues es lo que sembraste, ¿verdad? Te llega esa bendición económica, financiera que necesitabas. Te llegan a bendiciones de personas que ni te esperas. O tus propios seres queridos te bendicen, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Estás cosechando lo que sembraste, ¿verdad? Estás cosechando. Entonces este día nos animo, nos exhorto, si no lo estamos haciendo, empezar a sembrar. Diezmos, ofrendas, es otra cosa. Estás acostumbrado a ser fiel a Dios en tus diezmos y ofrendas, un día te va a llegar una cosecha, ¿verdad? Porque has estado siempre y de repente los segadores te van a traer los bienes y no has acabado de sembrar cuando te llega la cosecha del pasado, ¿verdad? Esa es la clave del camino del Señor es la perseverancia, ¿verdad? Día tras día, ser fiel. Día tras día bendecir. Día tras día hablar la verdad, vivir la verdad, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues te van siguiendo la cosecha, lo que has sembrado. Claro, van a haber pruebas, van a haber luchas, eso no podemos escaparnos. Pero la regla en tu vida va a ser la bendición, va a ser que vas a amar la vida y vas a vivir días felices, ¿verdad? Todo lo demás, sí, cuando vienen las pruebas, las luchas, cuando perdemos un ser querido, cuando pasan cosas, sí, claro, hay sufrimiento, pero la regla en tu vida va a ser la bendición de Dios a pesar de las luchas y a pesar de las pruebas, ¿verdad? Vas a vivir una vida feliz, vas a vivir una vida, vas a amar la vida. Entonces, debemos buscar, esforzarnos, hablar la verdad, estar en la verdad de la palabra de Dios, ¿verdad? Aprender a serle fiel a Dios y abstenernos de las mentiras, abstenernos de las maldiciones. ¿Tienes problemas con las maldiciones? Dile a Dios, Señor, dame sabiduría para hablar. Líbrame de eso, ya no quiero sembrar maldiciones, ¿verdad? Ya no quiero sembrar pecado, maldad, sino quiero sembrar las bendiciones del Señor. Salmo 15, versos 2 y 3 dice: solo el de conducta intachable, que practica la justicia, que hace el bien, y de corazón dice la verdad, que no calumnia con su lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Entonces, la persona que es de conducta intachable son personas que hacen el bien y personas que hablan la verdad, que no andan hablando mal, calumniando de otras personas, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, ¿verdad? Ese es el corazón que busca el Señor, ¿verdad? Hacer el bien, vivir en verdad. Y es tan opuesto, hermanos, al sistema del mundo, ¿verdad? El mundo te dice, haz lo que tienes que hacer para que avances.
pisotea al que tienes que pisotear para que avances, ¿verdad? Machuca al que tengas que machucar para llegar al lugar donde quieres llegar. Y si tienes que echar mentiras, echa mentiras. Eso es el mensaje del mundo. Y nos están poniendo un gran ejemplo nuestros políticos, nuestros líderes. Nos están enseñando, nos están poniendo el ejemplo de cómo echar mentiras. El otro día entrevistaron a un político muy fuerte. En 19 minutos dijo 17 mentiras. Se las contaron, ¿verdad? Todos sabemos que nos están echando mentiras. Ellos saben que están echando mentiras, pero de todas maneras las dicen, las hablan. Y esto no es agrado de Dios, hermanos. Esto es otra señal de un mundo que le ha dado las espaldas a Dios, que se burla de Dios en su cara y que piensa que no hay consecuencias. Las consecuencias vienen muy pronto. Por eso nosotros como creyentes, hermanos, debemos de esforzarnos por agradar a Dios, por vivir nuestras vidas en agrado a Dios y no al mundo. Este mundo va a ser juzgado. No seamos nosotros juzgados por este mundo, ¿verdad? Tenemos que decidir que vamos a agradar a Dios, que vamos a vivir nuestras vidas en agrado a Dios y no al mundo, si no vamos a ser juzgados junto con el mundo. Hermanos, la mano del juicio viene muy pronto sobre este mundo. Ya no nomás es un país, ¿verdad? En los antiguos tiempos, Sodoma y Gomorra, las 5 ciudades, Dios las destruyó. Pero en estos tiempos no es un país ni 2 países, es todo el mundo. Todo el mundo está abrazando el pecado, está abrazando el engaño, está abrazando las mentiras, ¿verdad? Y el Señor nos llama, dice que salgamos fuera de ella, que salgamos fuera de este sistema mundanal que está completamente opuesto a Dios y a su palabra. Tenemos que decidir que vamos a salir de este sistema, que vamos a vivir nuestras vidas en agrado a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que podamos escapar las cosas que van a suceder. Porque si no, estamos pidiendo ser juzgados junto con el mundo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado de andar siguiendo al mundo. Hermano, miren, en estos tiempos los creyentes están viviendo vidas carnales, ¿verdad? Los cristianos se están yendo a los conciertos mundanos, se están yendo a los bailes, se están yendo a las borracheras, están practicando inmoralidad y perversidad sexual, están practicando brujerías, hechicerías, están hablando con mentiras y con engaño, ¿verdad? No están caminando en integridad delante del Señor. Volvámonos a Dios, al camino de la santidad, ¿verdad? Nosotros somos apartados, hemos sido apartados del mundo. Dejemos de practicar esas cosas y volvámonos a Dios de todo corazón en oración, en ayuno, en arrepentimiento al Señor. Porque los tiempos son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Padres, tienen hijos chicos, pónganles buen ejemplo. Pónganles un ejemplo piadoso. Obren justicia. Amen a Dios. Enseñen a sus hijos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero si no los están instruyendo, no crean que sus hijos van a seguir. Nuestra naturaleza es querer apartarnos de Dios. Y si no les enseñamos a los hijos, no creen que de Dios va a salir generalmente el querer seguir a Dios.
tenemos que agradar a Dios, tenemos que vivir nuestras vidas en agrado a Dios. Marcos 7, 20 al 23, lo que decía de Jesús, dice: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano, y aquí es lo que sale, los pecados, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Dice, todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Entonces, la pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos llenando el corazón? Lo que estemos llenando el corazón es lo que va a salir. ¿Verdad? Si no estamos pasando tiempo con el Señor, si no estamos sirviendo al Señor y estamos llenándonos de chismes o llenándonos de las cosas de este mundo, tarde que temprano va a salir del corazón. Y eso es lo que nos contamina, lo que nos pone mal con Dios. Hablando especialmente de las mentiras, de los engaños, ¿verdad? Tenemos que estarnos llenando de la palabra de Dios diariamente, en oración al Señor, sirviendo al Señor, ¿verdad? Llenando nuestro corazón de las cosas buenas de Dios para que del corazón salga lo bueno. ¿Y qué pasa cuando sale lo bueno? En vez de contaminarnos, nos está lavando, ¿verdad? Nos está limpiando, nos está purificando. Cuando salen cosas buenas de nosotros, nuestro corazón está siendo purificado. Pero cuando llenamos el corazón de cosas malas y lo único que está saliendo es engaño y tantas cosas, estamos contaminando, desacrando nuestro corazón. En otras palabras, lo estamos ensuciando cada vez más y más. No nos engañemos, hermanos. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Sirvámosle a Dios. Apartémonos del engaño y de la mentira y de tantas cosas, ¿verdad? Yo sé que esto no es un mensaje popular. Desafortunadamente, esto no se está predicando en muchos púlpitos, no se está enseñando, ¿verdad? Porque muchos líderes no quieren que se les vaya la gente, ¿verdad? Quieren predicar mensajes bonitos, mensajes que les hacen cosquillas en los oídos, porque no quieren que la gente se vaya. Pero ¿saben qué? Un día Dios nos va a llamar a cuentas. Un día Dios nos va a decir, ¿por qué no enseñaste toda la palabra? ¿Por qué no le dijiste a mi pueblo a que se apartaran del engaño y de la mentira y se volvieran a mí? Hermanos, dice la palabra de Dios que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, trabajemos mientras sea día, mientras haya luz, porque vienen días malos. Y el Señor viene pronto por su iglesia. Y solamente se va a llevar a aquellos que sean sin mancha, sin arruga, que se estén lavando constantemente, que estén planchando sus ropas, ¿verdad? Con la plancha del Espíritu Santo. Las arrugas significan pecado. Las arrugas en nuestras vestiduras significan engaño. Pues lavémonos, ¿verdad? Que estén nuestras vestiduras bien planchadas, bien limpias,
para que cuando venga el Señor nos vayamos con Él. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y gloria a ti, solamente a ti. Señor, tú eres el Rey, eres el Señor de nuestras vidas. Y esta noche, Señor, te pido que nos ayudes, Señor. Que cambiemos nuestra manera de hablar. Que hablemos verdad y que no hablemos engaños. Ayúdanos. Danos sabiduría. Danos sabiduría para saber cuándo hablar, qué hablar y cómo hablar. Ten misericordia de nosotros, Señor, pues la hora es tarde. Llénanos más de ti, más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen una gloriosa noche y shalom.